Catequista, no te olvides de suscribirte en nuestra página de YouTube. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a nuestras clases de este martes. Buenas noches, Padre. Hola, Elizabeth. Padre, buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches, Padre, buenas noches. Buenas noches con Padre, todos. buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a empezar nuestra clase con la oración que siempre hacemos al iniciar. Bueno, nuevamente voy a pedir a ver un voluntario o una voluntaria para poder hacer la oración de inicio. A ver, Padre José, yo hago la oración el día de hoy. A ver, ya profesora Elizabeth. Antes de iniciar, vamos a darle gracias a nuestro Padre Dios por fortalecernos, por tenernos siempre unidos y pues permaneciendo siempre al lado de Él. Decimos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora en este mes morado, Señor de los milagros, en tu presencia nos ponemos todos, cada uno con su petición, una oración, porque cada uno de nosotros tiene algo que pedirte. Con esa fe, con ese gran amor que tenemos hacia ti, ayúdanos a estar fortalecidos, ayúdanos a vivir unidos, ayúdanos siempre a aprender todo lo que tú nos enseñas para que nosotros también podamos dar a los demás. Padre Santo, fortalézcanos y danos ese amor tuyo para poder expresarlo también a nuestros hermanos. Haz que no nos soltemos de tu mano, Señor. Guíanos y también defiéndenos de toda acción que podamos hacer nosotros. Podemos pedirte muchas cosas, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestro sentir. Fortalézcanos siempre para ser buenos catequistas, para ser buenos educadores en la fe, Señor. Todo esto te lo pedimos, tú que nos das la fortaleza. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien. Ya que hemos visto lo que es la revelación, y decíamos que en este curso de Teología Fundamental y Mariología, los dos temas importantes en Teología Fundamental es la revelación y la fe. Hasta ahora hemos intentado reflexionar sobre la revelación, cómo Dios se va manifestando, y en la Biblia hemos visto ejemplos de personas concretas que reciban esta revelación y cómo acogen esa revelación. Ahora vamos a ver el segundo tema importante, que es la fe. Dios se revela, Dios habla, pero espera una respuesta. Y esta respuesta que da el hombre es la fe. Entonces ahí estaría completa ya la fe que nosotros tenemos, o esta amistad con Dios que cada uno de nosotros tenemos. Esta amistad con Dios o este encuentro con Dios que hemos tenido solo se puede dar si hay un Dios, una persona que dialoga, una persona que toma la iniciativa, una persona que se manifiesta, que se da a conocer, una persona que sale de sí para darse al otro, pero este salir, este darse, esta iniciativa necesita una respuesta, y esa respuesta viene del hombre, y por eso, este producto, esta respuesta, se llama fe. Por lo tanto, nuestra amistad en Dios está fundamentado en Dios, que se da a conocer, y el hombre
que responde. Ahora vamos a reflexionar sobre la fe. Primero vamos a ver desde un plano natural, como hemos visto también la revelación. La fe también vamos a ver desde unos aspectos del hombre, si es capaz el hombre de responder, de conocer, de tener ese conocimiento, ese encuentro, que es alguien que se revela, que se da a conocer. Si el hombre es capaz de tener fe. Primero vamos a ver eso. Y la próxima clase vamos a ver ya desde la Biblia, desde las Escrituras, vamos a ver la fe de estas personas que recibieron esta revelación. A ver, voy a presentar la diapositiva. Un momentito. Bien, ya pondré la diapositiva. Vamos a empezar hablando sobre la fe cristiana como un encuentro del hombre con Dios. ¿Sí? Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo lo que más deseaba, darse a conocer a su criatura, a sus hijos, manifestarse quién es su creador, a su creación. Ahora, esta respuesta del hombre, por eso decimos el encuentro del hombre con Dios, el hombre que va a responder a esta iniciativa de Dios, la fe cristiana. Para recordar, por medio de la revelación, se abre una comunicación. Eso ya lo hemos ido escuchando varias veces en las anteriores clases. Es decir, cuando Dios se revela, cuando Dios se da a conocer, cuando Dios dice quién es, la relación, en otras palabras, es eso. Dios nos dice quién es. Dios se da a conocer. Dios se manifiesta. Dios busca ser tu amigo. Se abre una comunicación. Para que sea esa comunicación es completa, claro, porque puede que Dios se revela, puede que Dios se da a conocer, se manifiesta. Pero para que la comunicación sea completa, y eso hemos aprendido también en colegio, ¿no? Eso es algo básico. Cuando hablábamos sobre la comunicación, nos han explicado así con cuadritos, con personas, ¿no? Hay un emisor. Hay un emisor, esto del colegio, ¿no? De la secundaria, nos decían, pero para que la comunicación pueda darse, necesitamos un receptor. Y esto lo aplicamos a nuestra fe, esto lo aplicamos a lo que estamos reflexionando, tendríamos que decir que con Dios pasa lo mismo. Si nosotros queremos tener una comunicación, un encuentro con Dios, entonces tenemos que hablar de esa forma, ¿no? Que hay alguien que comunica. Para que esa comunicación sea completa, o para que se dé esa comunicación, necesitamos que lo dicho, o sea, lo que ha hablado, es oído y aceptado. ¿Sí? Esa comunicación es completa solo cuando lo dicho, Dios se manifiesta, Dios habla, Dios se da a conocer por medio de su creación, de su criatura, es oído. El hombre puede oír. Y no solamente oír, sino aceptar por aquel a quien está destinado y cuando hay una respuesta. Entonces, esa comunicación es completa cuando lo dicho es oído y aceptado por aquel a quien está destinado, es decir, por el hombre. Y cuando hay una respuesta, cuando el hombre escucha, acepta y responde. En otras palabras, eso también lo conocemos como un encuentro. Cuando se da el encuentro personal con Cristo es eso. Dios
Jesús que se manifiesta, Jesús que te dice cuánto te ama y porque te ama todo lo que ha hecho. Entonces tú aceptas eso. De esa respuesta viene un compromiso, una aceptación. Y podemos decir que tienes fe. Dicho de otra forma, lo que sería el encuentro o el anuncio del carismático, lo tenemos aquí. Por medio de la revelación se abre una comunicación, está claro. Esa comunicación es completa cuando lo dicho es oído y aceptado por aquel a quien está destinado y cuando hay una respuesta. Cuando hay una respuesta, surge la fe. Ahora, esto que acabamos de decir, esto que acabamos de afirmar, podríamos decir, es una afirmación de fe, es una afirmación de una persona creyente, es una verdad teológica, porque Dios se revela, Dios se da a conocer y el hombre tiene que oír, aceptar y al aceptar dar una respuesta a esta revelación. Cuando sucede eso, se dice este hombre tiene fe o este hombre es amigo de Dios. Por lo tanto, revelación y fe se reclaman el uno al otro. Esto que hemos afirmado ahora, que es una verdad de fe, que debemos conocerla, que debemos reflexionarla más en casa, vamos a ver si esto se desarrolla también en el plano natural, es decir, en la vida de cada día, sin todavía llegar a la fe, para poder decir, mira, el hombre sí puede realizar entonces esto que estamos diciendo. ¿Y qué estamos diciendo? Que el hombre puede responder cuando alguien comunica. Es decir, que cuando alguien comunica, dice algo, da algo, el hombre lo puede recepcionar, lo puede hacer suyo y puede responder. Esto que es una afirmación de fe, estamos viendo ahora desde la fe, vamos a verlo ahora, si esto sucede también en la vida normal, en el vivir del hombre, si esto se desarrolla. Entonces, si se desarrolla, entonces podemos decir, el hombre puede responder a Dios, porque en su vida normal lo hace. Entonces ahí también se fundamentaría nuestra fe, porque así como dice el catecismo, el hombre es capaz de Dios. Entonces diríamos, sí, el hombre es capaz de Dios, porque en su vida natural, esta relación que va a hacer con Dios también lo hace. Y por lo tanto lo puede hacer también con Dios. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, la fe y la inteligencia. Aquí de todo vamos a ver eso, ¿sí? Con el título no se marean mucho. Sino lo que vamos a intentar ver aquí es si en la vida cotidiana se puede creer, en la vida normal, en tu vida que recorre, en tu vida diaria, tú crees, tú confías. Si esto se da en la vida natural, cotidiana, pues ya podemos hablar que esto se puede realizar con Dios. Por eso luego recién vamos a pasar a ver lo que la fe vivida desde la Biblia, desde las Escrituras. Creer en la vida cotidiana. Vamos a arrancar por ahí. Se debe distinguir dos tipos de conocimiento. Y estos dos tipos de conocimiento a diario lo realizamos. Todos los días lo estamos realizando. A ver, un primer tipo de conocimiento es el ver. Aquí pongo que dice una evidencia intrínseca. A ver, sobre todo, cuando hablamos de evidencia intrínseca, para no marearnos, quiere decir que es un convencimiento que tú lo tienes, o sea, internamente, tú lo tienes, tú lo has obtenido. Claro, porque cuando ves, no te puedes engañar. Entonces, uno de los conocimientos que nosotros tenemos es el ver. O sea, conocemos porque vemos. Y más aún todavía podríamos decir, cuando hablamos de este conocimiento del ver, podríamos incluso afirmar que es un conocimiento comprobado. Si tú ves, compruebas algo. La ciencia juega mucho con esto, se vale mucho de esto. Pero para empezar podríamos hacer, hay un tipo de conocimiento que parte del ver. Cuando yo veo, conozco. Si dice, oye, se ha presentado ahí, o han armado tal cosa ahí. Pues uno curioso va, mira,
y dice, sí, es cierto lo que han dicho. Entonces yo conozco, está en mí ese conocimiento, sé de qué se trata. Ese es un primer conocimiento que nosotros tenemos. La evidencia intrínseca, o sea, el ver, el hecho de ver. Yo veo, palpo, siento, entonces digo, es. Otro tipo de conocimiento es el creer. Es una evidencia extrínseca. Y ahora vamos a ver, cuando decimos una evidencia extrínseca, quiere decir, es un conocimiento o algo comprobado no por ti, sino por otro. Y ese conocimiento me llega a mí precisamente por el otro, que sí lo ha comprobado, que sí lo ha recibido. Es un tipo de conocimiento también. Y este tipo de conocimiento también lo utilizamos, lo vivimos todos los días en la vida cotidiana. Ejemplo. Por ejemplo, te dicen que existe China, el país de China. Pues no sé si alguno de aquí que esté en clase ha ido a China, ¿no? Sin embargo, aceptas que existe China. Ese tipo de conocimiento tú no lo has visto, no lo has comprobado. Ahora quizás lo puedes comprobar por medio de los medios que nos pueden mostrar de forma rápida. O sea, ya tenemos más medios, ¿no? Incluso para ver a escalas, todo. Pero tú puedes verlo por ahí, pero así palparlo directamente, si no has ido ahí, no lo puedes ver. Sin embargo, todo lo que te han enseñado en el colegio, lo crees. O sea, ese conocimiento es el creer. Esa evidencia, ese conocimiento no te viene porque tú lo has visto, porque otro te ha comunicado. Entonces, si otro me comunica, yo creo que también es verdad. Y no solamente eso, todo lo que enseña la historia de siglos atrás, la verdad es que no lo vamos a poder comprobar nosotros. Incluso estudios de las antigüedades que se encuentran nos dicen, recrean de ahí cómo sería el ambiente, cómo sería el hombre. Eso nunca lo vamos a ver nosotros. Sin embargo, lo creemos. Sin embargo, lo aceptamos y decimos, sí, es verdad. Ese es un conocimiento que tú no lo vas a comprobar, otro lo ha comprobado por ti. Y ese conocimiento que otro lo ha comprobado por ti te lo transmite. Entonces tú crees porque confías en la persona que te está diciendo eso. Se dan cuenta que es distinto a este conocimiento del ver. El ver, yo veo y digo, sí, es cierto. Es color amarillo. Cuando lo veo digo, sí, es cierto, es amarillo. ¿Sí? Pero este otro conocimiento que tenemos y que es la mayoría, ¿sí? Me atrevería a decir que es la mayor parte de los conocimientos que tenemos es por esta vía, el creer. Es una evidencia, otro lo ha comprobado por ti. ¿Sí? Entonces, nos vamos acercando ya a lo que intento decirles para dar el salto ahora. Entonces, podríamos decir que hay un conocimiento que nos viene por el ver, muy bien, que es poco, porque poco podemos ver, comprobar. Hay otro conocimiento que nos viene y es la mayor parte de los conocimientos que tenemos por el creer. Es decir, porque otro me transmite, yo lo acepto. Entonces acá juega mucho la confianza. ¿Ya? La confianza es fundamental en este tipo de conocimiento del creer. ¿Por qué? Porque es por medio de otro que yo estoy recibiendo ese conocimiento. A ver, Viane, Esteban, ¿puedes apagar tu audífono? Entonces, estamos ahí en ese tipo de... Estamos viendo primero estas dos formas que tiene el hombre de conocer, ¿no? Y nos damos cuenta que creemos, incluso sin haber visto. Creemos porque otros nos han transmitido ese conocimiento. Y de ese conocimiento ese tipo de conocimiento es lo que más nosotros lo vivimos, realizamos. Es lo que más aceptamos. O sea, todo lo que tú conoces
Quizás nunca lo vas a poder comprobar, ¿sí? Otros han comprobado por ti, otros te han transmitido esa verdad. Y tú lo crees, claro, lo aceptas y muchas veces lo vives. El ver se da por... ¿sí? Bien, a ver, hasta aquí alguna pregunta. A ver si alguien de ustedes conoce a bien. Ya para otro día. Bien, a ver, ¿tendrán hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, hasta aquí, para aclarar si no se ha entendido. ¿Todo está claro? Está claro. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando hablamos de creer, ya vamos a entrar a profundizar más a este tipo de conocimiento porque es lo que nos interesa a nosotros. La fe va a estar fundamentado ahí. O sea, cuando hablamos del creer, tenemos que asegurarnos de que el testigo, como le voy diciendo, ¿no? Este conocimiento que viene del creer, me viene por otro, que ha visto, que ha comprobado, o que le han comunicado y él también me lo comunica. Entonces, pero tenemos que asegurarnos que este testigo, o sea, el que nos ha transmitido, o el que ha transmitido estos conocimientos que tenemos, sea un testigo fiel, o sea, que no nos puede engañar. Tiene que ser fidedigno el testigo. Y segundo, el mensaje que va a transmitir tiene que ser verdad. Para que este conocimiento que nos van a transmitir lo podamos acoger y sea confiable. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie se siente a gusto cuando le mienten. La mentira el hombre aborrece. La mentira es aborrecida por el hombre. El hombre se alegra, acepta la verdad. Eso está en todos nosotros. ¿Por qué decimos eso? Porque tú puedes mentir, pero cuando te mienten, ahí viene el problema. Eso no es aceptable para ti. ¿Por qué? Porque el hombre rechaza la mentira. Lo que acepta es la verdad. Lo que le atrae es la verdad. Por eso dice, no somos buscadores de la verdad. Buscadores de la verdad por eso, porque somos seducidos por la verdad. En cambio, la mentira nos aborrece. La mentira molesta, fastidia. Como les digo, tú puedes mentir, pero cuando te mienten, ahí viene el problema, ¿no? Te resistes, no vas a aceptar, por más que tú has mentido. De ahí viene que para que este conocimiento del creer se dé en nosotros, primero tenemos que decir, el testigo debe ser fiel, fidedigno. Y segundo, el mensaje debe ser verdadero, debe ser creíble, debe ser verdadero. ¿Por qué les digo esto? Porque nadie puede creer si no entiende nada, o nadie puede creer si la otra persona no es creíble, si su testimonio no es fiel. No puedes creer, te resistes, no vas a aceptar tus mentiras o medias verdades, como se dice. Esa es la verdad. Nos agrada la verdad. Buscamos la verdad. La mentira no, el hombre se resiste a la mentira. Entonces, para que ese conocimiento del creer, que es lo que más se da en nosotros, ¿verdad? Curiosamente, para que se den cuenta, la mayor parte de nuestro conocimiento viene de esta forma. Tenemos que creer, que tenemos que aceptar ese testimonio que se nos da. Y casi la mayor parte del conocimiento que tenemos se da de esa forma. Otros nos comunican y nosotros lo aceptamos. Pero para que se dé ese conocimiento, como les digo, el testigo debe ser fiel y este mensaje debe ser creíble, debe ser entendible. La verdad debe ser entendible. Solo así
podemos decir que se realiza en nosotros ese conocimiento del creer. Cuando una verdad no es entendible, no nos agrada. Lo dejamos pronto, rápido. En cambio, cuando nosotros entendemos una verdad, ahí tiene credibilidad, es creíble, nos agrada y buscamos más. Eso nos pasa con las cosas que nos gustan. Cuando nosotros leemos algo y nos empieza a gustar, seguimos. Pero cuando empiezas a leer algo que no es agradable o no entiendes, está claro que lo vas a dejar, no vas a continuar. Entonces, para que este conocimiento del creer se dé en nosotros, y se da continuamente, pues el testigo debe ser fiel y el mensaje que se da debe ser entendible. Por eso digo, nadie puede creer si no entiende nada. Y esto podríamos aplicar a la fe, a nuestra fe. Nadie persevera en la fe si no ha tenido ese encuentro y no entiende lo que cree. Se aburrirá. Pero quien ha entendido cuánto Dios le amó, cuánto Jesús le amó para poder salvarle, se queda ahí por más dificultades que hay. Pero si esto no lo acepta, no es creíble para él, no lo entiende, lo va a dejar. Está claro que lo va a dejar. Creer de modo concreto, vamos a hablar ahora desde la fe. Si creer en el plano natural es eso, y nosotros lo vamos viviendo, lo vamos desarrollando continuamente, hablándolo ya desde la fe, podríamos decir, creer es tener incondicionalmente por verdadera una verdad. ¿Ya? Ya hablando desde la fe. Entonces diríamos creer, cuando hablamos de creer desde la fe ya, que es creer, tendríamos que decir, es tener por verdadera una verdad. La verdad es lo que Dios nos ha revelado, de ahí viene la revelación, se dan cuenta, ya vamos uniendo lo que hemos estudiado las clases pasadas y ahora esta. Tener por verdadera una verdad. ¿Y quién nos ha dado esa verdad? El mismo Dios. Se ha revelado, se ha dado a conocer. Y esa verdad que no se ve, o sea, tú no lo vas a comprobar. Todo esto que las Escrituras nos cuentan, cómo Dios ha actuado, cómo Dios se ha manifestado, eso tú no lo vas a ver. Los milagros que Jesús hizo cuando estaba en vida, tú no lo vas a ver. Es otro quien nos transmite. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos uniendo ya lo que hemos hablado hasta ahora con la revelación. Por lo tanto, creer de modo concreto desde la fe, estamos hablando, es tener incondicionalmente por verdadera una verdad que no se ve. Esta verdad nos ha llegado por el testimonio de otros. Estamos ahorita haciendo lo que el hombre hace. No estamos inventándonos nada, ni estamos poniendo en el hombre cualidades que no tiene. O le estamos obligando al hombre a realizar algo que él no está capacitado ni tiene. No estamos haciendo eso. Simplemente estamos también nosotros viviendo la fe, el creer. Estamos viendo el creer de un cristiano, pero desde el plano natural, desde las capacidades que el hombre realiza todos los días. Por eso decimos, creer ya de modo concreto desde la fe es tener incondicionalmente por verdadera una verdad que él no ve, que quizás ni lo va a ver. Cuando te hablan de la vida eterna, eso tú no lo ves. Que se comunica. Cuando te hablan de la Trinidad, no es una verdad que tú lo vas a ver, es una verdad que se te comunica. Estamos en el mismo plano de los conocimientos que tenemos de historia o de otras materias, que se nos comunica y nosotros lo tomamos como verdad porque es un testimonio y decimos, este testigo no me va a mentir. Es tener incondicionalmente por verdadera una verdad que no se ve y sin embargo estás convencido de ella. Ahí viene la aceptación, se dan cuenta. Estoy convencido, acepto esa verdad, lo acepto. La fe
Es conocer con certeza, es cierto, lo que no se ve. Por eso podemos afirmar ahora, la fe es conocer también con esa verdad que no se ve. Esa verdad que no se ve, yo la acepto. Y ahora vamos a ver por qué. Ponemos atención, igual en la fe estamos haciendo el mismo recorrido que nuestro conocimiento. Ponemos atención en el testigo. Nosotros estamos poniendo atención en el testigo también. Esas verdades de fe, ese anuncio que me dicen, Cristo murió, entregó su vida, fue crucificado y resucitó por mí, por ti, esa noticia, tú primero lo recibes por un testigo que ha tenido su encuentro, claro, pero viene siendo igual un testimonio. Eso alguien te tiene que anunciar. Por eso es la tarea de los cristianos, ¿no? Si no nos esforzaríamos ni en las catequesis, ni en el proceso de iniciación cristiana, nada. ¿Por qué? Porque todo eso es una transmisión de algo, de alguien, en el caso nuestro, para llevarte a él y tú puedas tener tu encuentro, pero en el fondo lo hacemos poner de un testigo, o sea, otro te comunica, otro te anuncia, otro hace de testigo y te lo dice a ti. Por eso decimos el anuncio carismático, ya ahí mismo está. Anuncio, alguien te anuncia. Cuando decimos anuncio carismático, alguien te tiene que anunciar. Entonces, si alguien me anuncia, hay un testigo. Y esa verdad tiene que ser creíble para mí. Debe ser verdadera. Y me fío de ese testigo. ¿Se dan cuenta? La fe está recorriendo el mismo camino de este conocimiento que es el creer. Por lo tanto, la fe es conocer con certeza lo que no se ve. Bueno, un aspecto, no es el todo. Ponemos atención cuando hablamos de la fe, del creer desde la fe, en el testigo. Alguien me comunica, alguien me dice esa verdad, alguien me lo ha anunciado. ¿Y qué me ha anunciado? Una verdad. ¿Qué es esa verdad? Que Jesús me ha salvado. Y confiamos que éste nos dice la verdad. ¿Y por qué nos dice la verdad? Desde nuestra fe podríamos decir, porque él ha tenido esa experiencia, ese encuentro. Y nos dice la verdad porque es el mismo Dios quien lo ha realizado, lo ha comunicado y él se convierte en un testigo más que me sigue comunicando a mí, así como yo voy a seguir comunicando esto a los demás. Por eso ponemos atención en el testigo y confiamos que éste nos dice la verdad. Por lo tanto, bien, hasta aquí, a ver, van siguiendo, ¿sí? A ver, quiero que me digan si van siguiendo o si no aclaramos un poco más, porque ahora vamos a pasar ya a fundamentar la fe en Dios, qué es creer en Dios. Aquí vamos a ver quién es el testigo y por qué esta verdad tiene que ser, esta verdad no nos puede engañar. Bien, a ver, hasta aquí, ¿han seguido? Sí, padre. Ujú. A ver, Juan Carlos Medina. Sí, padre, buenas noches. A ver, vamos a ver, que hemos hablado bastante del conocimiento, del creer. A ver, así, para ti, ¿qué es el creer de lo que hemos hablado hasta ahora? Es un conocimiento cierto, pero ¿cómo se da este conocimiento del creer? Por la fe que tenemos nosotros, padre, Ajá. Y este conocimiento del ver.
del ver es que lo miramos o lo podemos, mayormente por las obras que hizo, ¿no? Ajá. Bien. A ver, Miguel Ángel, Sí, padre. a ver, ¿podrías explicar esto del creer? Bien, claro, padre, sí. Si nosotros nos basamos a lo que es creer, padre, Ujú, es dar fe a algo que nunca lo has visto. ujú. Entonces, cuando nosotros hablamos de creer, como le vuelvo a repetir, ¿no? Es darle la credibilidad a algo que no has visto, pero que tú sientes, Ujú. que es parte de ti. Y ese, Justo y ese conocimiento por medio de quién nos llega, de Dios, de un de Dios. testigo. Claro, de Eso. Dios. ¿Por qué? Porque también esto nos forman, padre, se podría decir, la formación que uno tiene para la creencia es parte también familiar, porque a Claro, uno nos ujú, van formando digamos, en la creencia de que existe un ser supremo, claro, muy bien. Muy ¿no? bien, De que, ese ejemplo que has puesto está muy bien. Que precisamente entonces, se puede complementar lo que hemos dicho ahora, ¿no? claro, padre, Ese creer lo vivimos porque en la familia es donde nos van comunicando, nos van hablándonos de este Dios. claro, padre. Sí, bien, se dan cuenta que es algo natural este creer y por lo tanto vamos a decir que el hombre puede tener esa fe, puede desarrollar esa fe, ¿no? Claro, padre. Muy bien. Bien, gracias. De nada, gracias a usted, padre. A ver, Rocío Carranza. Sí, padre, buenas noches. Hola, Rocío. A ver, vamos a ver. Eh, a ver, ¿en quién ponemos mm, atención cuando hablamos de este conocimiento que es el creer, ¿no? Ponemos atención en los testigos. Muy bien, los testigos se Generalmente convierten confiamos en... en lo que ellos nos dicen y consideramos que es verdad. Muy bien, está bien. Sí, sí, o sea, el papel principal o importante aquí lo tiene el testigo, ¿no? Porque él me va a comunicar algo y eso que me comunica tiene que ser creíble para mí, ¿no? Sí, Así es, padre. incluso para la fe, ¿no? O sea, cuando una persona que ves que lo vive te comunica, cambia las cosas, ¿no? O sea, es más creíble que te comunique esa persona que otra. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Entonces ahora, creer en Dios. Eh, cuando no olviden lo que acabamos de hablar para ahora empezar a ver cómo esto que hemos hablado se realiza también desde nuestra fe. Por eso ponemos ahí creer en Dios. Antes habíamos hablado de creer en la vida cotidiana. O sea, normalmente, ¿cómo creemos? ¿Cómo alcanzamos algunos conocimientos? Ahora creer en Dios. La fe cristiana se sustenta en la fe humana. Eso no olviden. Esto que acabamos de hablar podríamos titularlo también la fe humana. Humanamente también confiamos. Humanamente también tenemos fe. Fe en personas que nos comunican una verdad, no nos mienten. Ahora, no podemos olvidar que la fe cristiana se va a sustentar en esa fe humana, por eso hemos empezado por ahí. Que también en el ámbito de la fe hay un ver. Ese ver lo vamos a realizar al final de los tiempos. Por eso recuerden, quizás les ayuda, el Papa Benedicto XVI
escribió varias encíclicas, ¿no? Pero una de ellas trató sobre la esperanza. Creo que fue casi su última encíclica. Y cuando habla de la esperanza, dice, somos salvados en la esperanza. En otras palabras, también podemos afirmar, también en el ámbito de la fe hay un ver, pero que esto para nosotros es al final de los tiempos. Por eso se puede decir, tú eres salvado en eso que esperas. Tú eres salvado porque aceptas eso que luego vas a encontrar y confías en eso. Por eso eres salvado. Somos salvados en esa esperanza. O sea, nosotros creemos en la vida eterna. Vives aquí como para alcanzar esa vida eterna. ¿Se dan cuenta? Eso me impulsa. Por eso dice, somos salvados en lo que esperamos, en eso somos salvados. También en el ámbito de la fe hay un ver. Este ver será al final de los tiempos para nosotros. Caminamos en esa dinámica, hacemos ese camino para poder verlo. ¿Sí? Estamos en ese camino. Pero porque confiamos, porque creemos esa verdad, incluso vivimos de acuerdo a esa verdad. O sea, todo lo que nosotros hacemos precisamente es para alcanzar a Dios. Esa verdad que me han anunciado me mueve para poder yo vivir aquí de esa manera. Por lo tanto, soy salvado. Y un creer. En el ámbito de la fe, por ejemplo, hay un ver, como les digo. Ese ver al final y un creer en esta vida. Ese creer es lo que nosotros ahora realizamos. A eso lo llamamos fe, confianza. Ese creer que está puesto el énfasis en el testigo que me conduce a una experiencia. Y por eso tengo fe. Por lo tanto, podríamos decir, el conocimiento sobrenatural es mucho más amplio y rico que el conocimiento natural, porque nos abre a esta esperanza. No basta creer algo, hace falta creer a alguien. Y aquí nos acercamos al testigo. Si nosotros decimos, cuando hablamos de esta forma de creer, y ponemos énfasis en el testigo, aquí decimos, hace falta creer a alguien, aparece el testigo. En el caso de la fe, y aquí es la respuesta, ¿no? Si antes necesitamos testigos que nos transmiten unos conocimientos, y ahí están los libros, diferentes formas, en el caso de la fe, el testigo que nos trae el mensaje es el propio Jesucristo. Por eso, recordando las clases anteriores, podríamos decir que hemos acabado la clase pasada afirmando que Cristo es la plenitud de la revelación. No hay más revelación que Cristo. Cristo lo ha mostrado todo. De ahí podemos afirmar, en el caso de la fe, el testigo que nos trae el mensaje es Jesucristo. Por eso decíamos también la clase pasada, Jesús afirma, quien me ve a mí, ve al Padre. Yo he venido a mostrar el rostro de mi Padre. El testigo que viene, que dice, mira, mi Padre Dios es así. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Y quién es Dios? Un Dios misericordioso, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que busca a su criatura, un Dios que quiere salvar. Y todo eso lo ha vivido Jesús. Por lo tanto, en el caso de la fe, el testigo que nos trae el mensaje es Jesucristo. El principal testigo es Jesucristo. Él ha venido a mostrarnos todo. ¿Nosotros qué hacemos? Y lo que Jesús mismo dijo, ¿no? Enviaré el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Recordar lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo no ha venido a revelar cosas nuevas. Dice, Él vendrá a revelar, a mostrar, a hacernos entender. Y la función del Espíritu es eso. Recordarnos y hacernos entender lo que Jesús ha revelado. Por eso cada vez que nos encomendamos al Espíritu Santo hacemos eso. Ayúdanos a poder entender. Ayúdanos a recordar. Entonces, el testigo, y no solamente el testigo porque viene a comunicarnos algo, sino el testigo que lo ha vivido, que esa palabra lo ha hecho carne, lo ha hecho verdad, lo ha hecho acción, lo ha dado a conocer. Entonces, el principal testigo que nosotros tenemos es Jesucristo, que nos trae el mensaje de Jesucristo. El único que ha visto a Dios. Y nosotros sabemos que Dios no puede mentir, que Jesucristo no puede mentir.
no puede enseñar una mentira. El mensaje de él es verdadero. Por lo tanto, ahí tenemos los elementos desde la fe, los elementos naturales del creer aplicados a la fe. Cuando nosotros decimos tenemos fe, decimos creo, acepto a este testigo, que es Jesucristo. Y me ha dado a conocer, y no solamente me ha dado a conocer, ha realizado esto que Dios había anunciado. Nos prometió un Salvador, aquí en Él se realiza. Por lo tanto, es un testigo especial. No solamente el que me comunica, sino el testigo que lo ha realizado. Entonces, ¿cómo me puede engañar Él si Él mismo lo ha hecho? Si Él mismo lo ha realizado. ¿Cómo Él me puede engañar sobre algo? ¿Cómo Él me puede mentir o decir las cosas distintas si esto que Dios había anunciado, el Padre había anunciado, Él lo ha vivido, lo ha realizado? Por lo tanto, es un testigo muy especial. Es un testigo que no puede engañar porque Él lo ha realizado, lo ha vivido. Y eso que me comunica es verdad. Es verdad porque es el Dios mismo quien me está comunicando esa verdad. Todos los demás, todos nosotros comunicamos esa única verdad, lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús dijo. Eso es lo que todos nosotros comunicamos. Nos convertimos en testigo también, está claro. Que comunicamos esa verdad, anunciamos esa verdad, el anuncio carismático, para que los demás también tengan ese encuentro. Para que los demás también crean en Jesús, crean esa verdad y se unan a esa verdad, a Jesús. Entonces nuestra fe, desde el creer, por eso, si hablamos del creer como un conocimiento, también tiene sustento, es decir, también en nosotros sucede, en la fe sucede esos pasos, se dan. Solo que desde la fe ya decimos, ¿no? Es decir, Jesús es el mismo testigo que nos comunica y que realiza eso, que anunció nuestro Padre. Él mismo lo realiza y por lo tanto es el testigo que no solamente comunica, sino que lo realiza. Y por lo tanto tiene más autoridad aún todavía para comunicarnos. Y eso que nos comunica es verdadero. Y esa verdad se sigue anunciando hasta ahora. Por eso hablamos de un encuentro donde uno conoce de primera mano del mismo Jesús esta verdad. Entonces nuestra fe, por eso tiene fundamento. Nuestra fe tiene fundamento. Y lo que nos ha revelado, lo que nos ha comunicado Jesús, no solamente es aquí en la tierra la salvación, nos ha comunicado una vida eterna, nos ha comunicado el perdón de nuestros pecados, la misericordia de Dios, nos ha comunicado una resurrección. Entonces, es el principal testigo que nos ha comunicado. Nosotros simplemente lo que hacemos es llevar ese mensaje de Jesús a los demás. Pero el testigo primordial, el testigo más fiel es Jesús, que nos ha comunicado esas verdades. Y eso es lo que nosotros vivimos. Por eso decimos tenemos fe. Porque no solamente nos comunica, sino me encuentro con Él. Le conozco, le siento. Por lo tanto, es el testigo, es el mejor testigo que podemos tener en este. Y Él mismo esa verdad lo ha vivido. Porque lo ha vivido nos comunica. Y todas esas verdades que vendrán, que nos espera, también nos ha comunicado. Por eso decimos, ¿no? Vivimos en esa esperanza. Esa esperanza, incluso lo que esperamos, nos ayuda a vivir aquí. Bien. A ver. ¿Hasta aquí se ha entendido? Sí, padre. Padre, claro. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, Sandy Laura. Así se pronuncia, ¿no? Sandy Laura. Buenas noches, padre. Hola. A ver, vamos a ver, una preguntita. Cuando hablamos en el caso de la fe,
¿Quién es el testigo? ¿Quién nos comunica esas verdades? Cuando hablamos de fe, Padre, el testigo, quien nos comunica, para mí es Dios, Padre. Ujú. Jesús, ¿cierto? Bueno, es Dios Claro, también, sí. claro. Bien. Bien. Para terminar, bueno, ya casi va a ser las 9, vamos a pasar a este punto para ver incluso que esto que veníamos hablando, ¿no? Que es Jesús mismo el que nos comunica esas verdades, por eso nosotros creemos, y es el testigo que no nos puede engañar, porque él mismo ha vivido, ha realizado esto que Dios nos prometió. Aún así, nosotros podríamos decir, claro, tenemos fe porque él me ha comunicado y yo he entendido eso, y como he entendido que él no me puede engañar, que él mismo lo ha vivido y nos anuncia, entonces como yo he entendido tengo fe. No, más aún todavía, mira lo grande que es Dios, cuánto nos ama, que la fe es una iluminación interior, el mismo Dios es el que hace surgir eso en nosotros, para que nosotros podamos creer. ¿Sí? Por eso decimos es un don de Dios. Este don de Dios podríamos incluso hablar, decirlo como la revelación interior. Así como hubo esa revelación que Dios se va manifestando, Dios también se manifiesta en mi interior, es como una luz, que esa luz me ayuda a entender, me ayuda a entender lo que Jesús me manifiesta. Vamos a tomar ejemplos, a ver, busquen Mateo 11:25. Ya, Padre. A ver, Bien, dice, carguen con mi yugo. En aquella ocasión Jesús exclamó, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido oculta estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. eso. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lo has manifestado a la gente sencilla, dice, tú lo has manifestado, ¿se das cuenta? Por eso, aún así que la fe es poder confiar en ese testigo, porque él no me miente y Jesús es el que nos comunica esa verdad. Sabemos que es Dios, que no me puede mentir, que él lo ha vivido. Aún así diríamos, bueno, lo he entendido y por eso tengo fe. Aún así tenemos que decir que ese entender no viene de ti. Eso Dios lo pone en ti. Por eso dice la Escritura, lo has revelado tú a los más sencillos. O sea, tú le has dado esa iluminación. Tú le has dado esa luz para que él pueda entender y pueda tener ese encuentro. De ahí hay que rezar por las personas para que puedan ser movidos y poder entender. Otro ejemplo, a ver, Juan 6:44. A ver, cualquiera. Sí, lee. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Nadie viene a mí si no lo atrae el Padre, ¿se dan cuenta? Así la fe recorre el conocimiento natural, aún así Dios tiene que mover. Nadie viene a mí si mi Padre no lo trae. De ahí podemos decir, a muchos es anunciado, pero pocos son los que responden. 2 Corintios 4:6. Ya, Padre, dice, A ver, ya le basta la represión que recibió de la comunidad. ¿ese es 2 Corintios 4:6? Yo, Padre. ¿Sí? No, Padre. No, Padre.
Disculpe. Sí, disculpe. Sí, acá está. Ya, lee. Dice, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, y es el que hizo luz en nuestros corazones para que se irradie la gloria de Dios, tal como brilla en el rostro de Cristo. Es Eso. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se dan cuenta? Ha hecho brillar la luz en nuestros corazones. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios. Es el mismo Dios que nos ha dado esa luz para irradiar, para poder conocer y tener ese encuentro. Entonces, esto podemos añadir nosotros. Por más que la fe recorre ese camino natural de conocimiento, es el mismo Dios quien mueve. Es el mismo Dios. Por eso un ejemplo nos puede servir ahora. De ahí esa gran tarea, ¿no? Si recordamos a San Agustín y Santa Mónica, su madre, esa gran tarea de Mónica, ¿no? De rezar por su hijo, de rezar, para que se dé ese momento, esa iluminación. A ella le reprendía, ella le hablaba todo, pero Agustín nada. Por esto que vamos diciendo, es un don de Dios, es una revelación interior. Y los ejemplos de la Biblia nos han dado a conocer. Es Dios quien hace brillar esa luz. Revela a los más pequeños. Les da esa fe. Da ese impulso para que puedan creer. Bien, podemos concluir diciendo, se trata de una iluminación interior que nos capacita para recibir la revelación exterior, es decir, todo lo que se ha dicho de Dios. Bueno, ahí vamos a quedarnos. Con eso creo que tenemos suficiente. A ver. Bueno, por hoy nos quedamos ahí, ¿sí?